Juno, cuento de terror basado en la obra de Guadalupe Villagrán, El baño, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Bienvenidos a Inframundo. No recordaba la última vez que tomé un baño de tina por las noches después de trabajar, y más aún después de una mudanza que me dejó totalmente exhausta. Me había mudado a una nueva casa, más amplia y con techos muy altos, de estilo antiguo, en el centro de la ciudad. Me la habían dejado a un muy buen precio y databa de los años 30, de cuando la ciudad estaba en su mejor momento comercial, por lo que las construcciones eran macizas y llenas de detalles incorporables. Al principio olía a humedad y a viejo. Ahora se podía percibir un olor a pintura que al principio calaba en la nariz, pero te terminabas acostumbrando. Aún con algunas cajas sin desempacar, lo que más me llenó la atención fue la hermosa tinta estilo vintage y sus 4 patas de latón que le daban un aspecto agradable y te invitaba a sumergirte en ellas por un buen rato. Mientras la llenaba con el relajante sonido del agua, cepillaba a mi gata Juno, de raza Snowshoe, que había rescatado de un refugio y cuya rara heterocromía me había enamorado desde que la vi maullando de frío en una caja de cartón. Habíamos sido compañeras desde hace mucho y aún estaba renuente de vivir en la casa. La sentía tensa y sin ganas de explorar. Mientras le ponía sales al agua, intenté poner alguna música suave en mi iPhone. Recordé la recomendación de una amiga al decir que un baño de tina era más relajante con la luz apagada, música suave y una copa de vino rosado. Quise intentarlo, así que encendí una enorme veladora de vainilla, apagué las luces, me metí en la bañera y el contacto con el agua sobre mi cuerpo de inmediato hizo un efecto en mis cansados sentidos, tanto que olvidé poner la música. Mientras acomodaba la cabeza en una toalla, vi a Juno sobre el toallero, observándome fijamente y ronroneando como desaprobando el que estuviéramos en un lugar extraño. Ella siempre me acompañaba en todos mis baños, pero esa vez estaba algo tensa moviendo su cola con nerviosismo. Mientras cerraba mis ojos, la oscuridad me fue envolviendo. Las penumbras y las sombras mezcladas por la tensa luz de la veladora hacían del momento algo muy extraño. Quise intentar quedarme totalmente a oscuras y apagué la veladora. Enseguida, todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo estuve así y sentí inquietud y hasta una corriente helada a pesar de que el agua estaba tibia. No me agradó esa sensación y enseguida volví a encender la veladora pensando en las tonterías de mi amiga. Por extraño que parezca, la luz era menos intensa. La pequeña llama azul de la veladora apenas iluminaba unos centímetros, pero era suficiente para ver mi reflejo alrededor. El agua de la bañera era muy relajante. Mis sentidos poco a poco se fueron acostumbrando a esa sensación de calma y somnolencia que gradualmente comenzó a inundar mis sentidos. Apenas iba entrando en estado de relajación profunda cuando sentí la cola de Juno ondear cerca de mis pies. En un acto reflejo, moví el pie para ayudarla y comenzó a maullar nerviosamente. Sentí que saltó al piso del baño y comenzó a maullar, pero este era un maullido distinto al de mi gata y venía del centro del cuarto. Por alguna extraña razón, no había entendido hasta ese momento lo que ocurría, hasta que abrí los ojos y vi a Juno en el toallero, viendo al centro del cuarto y en posición de alerta, emitiendo pequeños maullidos nerviosos. Al voltear a ver, me di cuenta de que había un gato negro y me sorprendí mucho de ver al animal ahí maullando con un par de ojos amarillos y unos colmillos blancos muy largos. Eso hizo que me incorporara deprisa y con la inercia tiré la vela con el pie. Me quedé en las penumbras. Solamente la luz que provenía del cuarto que se colocaba por debajo de la puerta iluminaba apenas el piso del baño. Quise encontrar mi celular, pero no podía hallarlo. Ya con la inquietud doblegando mi mente, decidí que era momento de parar ese juego de la tina
y tiré del tapón para vaciarla y tomar un baño rápido. Por alguna extraña razón, pensando que debido a eso mi mente estaba jugando con mi imaginación. Juno parecía estar calmada, pero no quería bajar del toallero. Cuando por fin encontré el celular, lo tomé y un escalofrío me recorrió de pies a cabeza cuando vi que la luz salía por debajo de la puerta, pero estaba apagada. El alma se me volvió al cuerpo cuando intenté encender la luz del baño y me di cuenta que no había. Se había ido, o al menos en mi casa. Encendí el móvil y tenía 5% de batería, por lo que apenas emitía una débil iluminación. Aproveché entonces para poder bañarme, vestirme y acostarme. Al meterme de nuevo a la bañera, noté que estaba estancada un poco de agua y supuse que eran mis cabellos que habían tapado la coladera. A menudo pasaba eso, se me caía mucho el cabello, así que me agaché para quitarlo, pero había algo muy extraño. Sentí que era mucho cabello, algo inusual. Era mi primera vez utilizando esa tina. Eso me causó extrañeza. Mi mano se llenó de pelos y jalé para quitarlos. Eran demasiados. Al momento de sentir algo extraño, además del pelo, quise tomar mi celular para ver mejor qué era aquello y escuché de nuevo aquel maldito maullido en medio del cuarto. Al correr la cortina del baño, me di cuenta que estaba de nuevo ese gato negro ahí, maullando con desesperación, mientras que Juno hacía siseos nerviosos y agresivos al animal extraño que estaba ahí. Los ojos amarillos parecían emitir una luz que iluminaba sus bigotes al maullar, y eso me inquietó. Empecé a llenarme de ideas aterradoras al ver sus colmillos, que eran inusuales, largos y blanquecinos. No sé cuánto tiempo estuvimos Juno y yo alertas. Un leve ruido a mis pies me hizo voltear, y al mirar de nuevo a donde estaba el gato, este había desaparecido. Abrí con cautela la regadera y al sentir que salía el agua me tranquilicé. Vi con alivio que aquello que me impedía correr el agua no lo hacía más. No había nada ahí. Me bañé rápido y a tientas salí de aquel baño para vestirme y acostarme. No quería saber nada más. Culpaba al cansancio todas esas alucinaciones. Al sentir que Juno se trepaba en la cama y se acercaba a mí rodeándome, me tranquilizó mucho más. Abracé al animal como si él me fuera a proteger de todo lo malo, pero ella, al igual que yo, éramos frágiles y temerosas. Me quedé dormida y tuve algunas pesadillas que no recordaba al momento. Cuando me paré, con una falta de aire y sudando por algo horrible que quizá había soñado, eran aproximadamente las 3:24 de la madrugada. Me volví a acostar y veía el techo fijamente en tanto mis párpados se hacían pesados. Apenas iban cayendo en un maldito sueño profundo cuando sentí que algo caminaba en mi pecho. Era ligero y supuse que era mi gata, siempre hacía eso. Al sentir el contacto de sus bigotes en mi barbilla, abrí los ojos para abrazarle y sentí el horror paralizarme de pies a cabeza. Era el gato negro. Tenía su hocico cerca de mi nariz y sus brillantes ojos amarillos miraban los míos con esas luces de muerte que me hicieron temblar. No emitía ningún ruido y entonces recordé algún cuento en que decían que los gatos te robaban el aliento y el alma. Cuando abrió el hocico para mostrar sus largos colmillos, pensé que era todo y que terminaría ahí muerta por el extraño animal. No terminé de pensar eso cuando improvisó un salto Juno y tumbó al gato por un lado de la cama, haciéndolo huir al baño, y mi gata lo siguió. Lo siguiente fue lo más horripilante que hubiera podido experimentar. Los gatos comenzaron a pelearse, emitiendo maullidos y gruñidos que inundaron la habitación. Parecía que se estuvieran masacrando entre ellos. Lo primero que sentí fue angustia de saber que mi gata estaba siendo lastimada y me paré enseguida, pero al hacerlo y entre los gruñidos de los animales logré percibir el gemido lastimero de una mujer que se quejaba por algo que la lastimaba. Ese sonido provino del baño. Mis rodillas se doblaron al escuchar aquello tan claramente. Sentí un pavor paralizante que hizo que cayera sobre la cama totalmente asustada y angustiada también por todo lo que pasaba. De pronto se hizo el silencio y volvió la luz, pero el foco parpadeaba por falta de corriente.
Con voz entrecortada comencé a llamar a Juno y solo había un mortal silencio. No sabía qué hacer, estaba petrificada por el temor y abrazando mis rodillas para no bajarme de la cama. Temía que algo me tomara por los tobillos apenas los pusiera en el piso. La puerta de salida estaba muy lejos y no tenía esperanzas de llegar y salir a tiempo para quitar los 3 seguros que estaban en la maldita y enorme puerta. No sabía qué hacer. Siempre había sido atea y no creía en nada. En ese momento quise tener toda la fe del mundo para creer en un Dios salvador. Volví a llamar a Juno, casi en susurros, y no tuve respuesta. El terror hizo que llorara de angustia y de alguna forma el sueño me venció en una posición con mi frente apoyada en mis rodillas. La luz de la mañana hizo que despertara y enseguida un torrente horrible y recuerdo de la madrugada hizo que saltara de la cama y me vistiera rápidamente para salir de la casa. Al hacerlo, lo primero que vi fue a una señora ya de edad que barría la calle. Al verme con rostro de preocupación preguntó si todo estaba bien, a lo que le respondí que no. Estaba tan alterada que no le conté mi odisea, sin temor a que ella fuera a tildarme de loca. Con el rostro sorprendido, la anciana me dijo que no había escuchado nada, a pesar de haberse levantado de madrugada. Todo estuvo en silencio, su casa estuvo a un lado de la mía. Le pregunté entonces por los antiguos dueños y me comentó que había vivido una pareja de recién casados. La joven estaba embarazada y tenía muchas ilusiones por ese bebé, de tal manera que habían buscado un espacio amplio como el de mi casa para poder atender al niño. Pero por complicaciones en el embarazo tuvo que irse a vivir con su madre, por lo que el esposo la alcanzó después y dejó la casa. Sin embargo, nunca supo que fueran acosados por algo y mucho menos que tuvieran gatos. Ella entendía que mucha gente tenía estos animales para protegerse de lo malo, pero no comprendía por qué me sucedió eso a mí. Me quedé en las mismas, sin respuestas. Sus afirmaciones no hicieron más que pensar que todo había sido producto de mi imaginación, producto del cansancio o bien de algún principio de enfermedad, lo cual me asustó y no sabía qué hacer. La angustia se apoderó de mí y me sentía terriblemente sola. Para colmo, no sabía nada de Juno, se había quedado en la casa y no quería volver ahí. Vencí mi temor a pesar de que estaría atrapada ahí con el hambre y sed buscando en un lugar extraño. Al pensar esto último, hizo que corriera a la casa en su búsqueda sin importarme nada. Al abrir la pesada puerta de madera, vi que todo estaba en desorden por la mudanza, claro, pero todo como lo había dejado. Cerré la puerta y caminé lentamente hacia mi habitación. No había dado un par de pasos cuando sentí un cosquilleo en mi cabeza y luego un golpe de viento leve me hizo parpadear y alucinar, pero esta vez era distinto. Caí en un lugar extraño que me hizo ver que en realidad estaba en mi casa, pero era diferente. Había muebles antiguos, fotografías igual de antiguas que colgaban de la pared y un hombre parado en medio de mi habitación que al verlo sentí pánico. Estaba solamente ahí sin hacer nada. Vestía un traje negro de época, peinado con betún que le hacía brillar el cabello, y un par de lentes redondos que lo hacían parecer muy formal. Parecía preocupado, no me vio y se pasó como si nada. El hombre era el mismo que aparecía en los retratos con una mujer muy bonita, en un cuadro que estaba sobre mi mesita de centro. Entonces lo entendí, no pertenecía ahí, era mi casa, pero era otra época. Lo que veía era un vórtice de tiempo que me mostraba una escena ocurrida tiempo atrás en lo que ahora era mi casa. Intenté moverme, pero el letargo me lo impedía. De algún modo estaba atrapada ahí sin poder moverme. Entonces me quedé viendo la escena que ocurría ante mis ojos. El hombre buscaba a su esposa. Él llevaba unas maletas enormes de piel y broches de un latón, con un pequeño maletín negro que me indicó que era doctor por su nombre grabado en él. Dejó las maletas y caminó lentamente hacia la habitación de donde provenían unos murmullos y risitas. Pegó el oído a la puerta, aunque no hubiera sido necesario. Incluso
Yo desde donde estaba pude escuchar la conversación. Era claro que la esposa lo engañaba y estaba con el amante. Lo más inquietante era lo que decían, y una revelación hizo eco en aquel lugar. Se burlaban por haberle hecho creer al hombre que el hijo que habían criado era de él. La verdad es que la pareja de amantes se habían puesto de acuerdo para hacer esa charlatanería al hombre, que afligido se apartó de la puerta derramando una lágrima, y de decepción llegó a la ira. Apretando los puños, corrió a la cocina y regresó con un enorme cuchillo. Violentamente abrió la puerta de la habitación y dentro estaba la esposa acostada, conversando con el otro hombre. Ambos cubrían su desnudez con una sábana. Cuando vieron la furia y las intenciones del esposo ofendido, el amante corrió a alejarse de él y como pudo salió de la casa sin que lo impidiera nadie. La mujer, presa del pánico, suplicó y el esposo descargó toda su ira en cada golpe del cuchillo que le propinó. La sábana y las paredes de la habitación se comenzaron a cubrir de sangre. La orgía sangrienta terminó cuando el cuerpo de la mujer dejó de luchar y de moverse. El hombre se quedó parado mucho rato viendo su obra y el maltrecho cuerpo de lo que quedaba de aquella mujer. De pronto surgió la figura de un pequeño gato negro que se trepó a la cama. Empezó a maullar lastimeramente por la mujer. El rencor por ver que algo amaba a la mujer que lo había engañado produjo que tomara al animal de la cabeza y le enterrara el cuchillo en la panza. El gato hizo un maullido de dolor y agonía que se perturbó por varios minutos hasta que se desangró. El hombre tiró el cuchillo y tomó sus lentes salpicados de sangre, los limpió con frialdad, luego tomó el cuerpo de su esposa y la metió al baño, colocándola en la bañera. Fue por su maletín y varias herramientas y cometió otra atrocidad. Empezó a desmembrar el cuerpo de la mujer, mientras platicaba con ella y le decía que la amaba. Aquello fue tremendamente alucinante y horroroso. No quería seguir viendo. Entonces, luego de terminar de recortar los pedazos, limpió los restos y los metió en la maleta que llevaba. Abrió la regadera para que se limpiara la sangre y de pronto notó que la abundante cabellera negra de su mujer había tapado la coladera de la tina mientras intentaba quitar los pelos. Repentinamente volteó a verme y en ese momento la alucinación terminó. Estaba de nuevo en mi casa con mis muebles y las cajas de la mudanza. El movimiento volvió a mí y me senté al no comprender qué había sido todo aquello que vi. Por alguna extraña razón, ese viaje me había dejado muy cansada y caminé hasta la habitación donde le llamé a Juno una y otra vez. Las fuerzas me faltaron y me derrumbé en la cama, quedándome completamente dormida. Sería de noche cuando desperté. Estaba a oscuras y solo se veía la luz del reloj que parpadeaba marcando las 12. Mi cabeza estallaba e intenté encender una lámpara de buró. No encendió, así que de nuevo supuse que no había luz. La puerta del baño estaba entreabierta y de pronto escuché un maullido que provenía del interior. Aún con la somnolencia me paré temblando y caminé hasta el cuarto de baño para ir junto a Juno y salir de ahí. Quise encender la luz y solo parpadeaba el foco de corriente baja. Con susurros comencé a llamar nuevamente a Juno y de pronto sentí algo en mis pies, un bulto tieso y húmedo que me produjo una mala sensación, y al verlo con la poca luz me di cuenta que era Juno la que estaba en el piso toda tiesa y herida de la panza. Había muerto, tenía las vísceras expuestas. Aún no terminaba de ver eso cuando algo llamó mi atención. Al ver mi reflejo en el espejo vi algo más, pero me produjo pánico y fue lo que había escrito con sangre: tú sigues. Al leer esto, la luz del baño se apagó completamente y me dejó en total oscuridad. En ese momento comencé a sentir el frío de la muerte y supe que lo que había visto ahí era muy malo y no saldría jamás de ahí con vida. Lo siguiente que recuerdo es haber despertado en mi cama y de nueva cuenta la luz del reloj parpadeaba marcando las 12
Intuí de inmediato lo que sucedería al escuchar que en el baño un gato maullaba. Me paré de la cama y salí abriendo la pesada puerta. Afuera todo estaba quieto y no había personas en la calle. Sería de madrugada y no había luz en toda la colonia. Me fui caminando por la oscura calle y desaparecí entre las penumbras. Nunca más volví a esa casa y nunca más volví a ver a mi gata Juno. Infraescucha, ¿qué te pareció esta historia? Por favor, házmelo saber en la caja de comentarios. Saludos para Sol C, Marilu Marmar, Rocío Hernández, Scorpion Martínez, Marisa Parada y Loquendo 1080. Esto fue Inframundo. Te deseo dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima. Si te ha gustado este video, compártelo, date una vuelta por mi canal y suscríbete. También puedes visitar mi Facebook, donde estaremos en contacto. Esto fue Inframundo. Te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima.